consagrados a su servicio. Resulta que dijo Yahvé, haciendo ahí pues los ojos hinchados. Conscientes de esto, vamos a ser mucho más efectivos en el momento de practicar la caridad y no. Segunda trampa. Bueno, hoy corresponde la parte de pecado. Ya vimos la parte de tentación. Hoy corresponde la parte de pecado. Y vamos a pedirle al Señor, por eso es muy importante que estemos separados. Eso no es idea solamente de Lazos de Amor Mariano. De hecho, por ejemplo, muchos santos en la iglesia han hecho esto. San Francisco de Sales era uno de los que predicaba y separaba hombres de mujeres. Porque, por ejemplo, hay temas que toca, por ejemplo, al esposo y uno, mejor dicho, codeando y pensando si el esposo sí está notando, si está poniendo atención, si le está cayendo, se distrae. Entonces, para que eso no nos pase, hoy vamos a pensar mucho en nuestra alma, vamos a mirar cómo está nuestra alma en este tema del pecado. Antes de dar definición y todo esto, yo quería como que hiciéramos un recuento de cómo está la humanidad hoy en día en cuanto al pecado. Hoy no hay una conciencia de pecado. Eso de los factores preliminares al definir pecado, tenemos que darnos cuenta que hoy la gente no tiene una conciencia de pecado. Un ejemplo muy sencillo: cuando usted invita a alguien a retiro, cuando usted invita a alguien al grupo de oración, cuando usted invita a alguien a la preparación para la consagración, muchas personas dicen: no, yo no voy a ir, yo no mato, yo no robo, yo no necesito de eso. Yo no necesito de estar en grupos de oración. Lo hemos escuchado, nos ha pasado. Un montón de personas dicen: no, a mí no me hace falta eso. Una demostración muy clara que hoy la gente cree que no peca, cree que no peca. Y como creemos que no pecamos, ¿cómo vamos a reconocer el amor de Dios? Miren los confesionarios en Semana Santa, incluso en Semana Santa, muchos confesionarios vacíos. Nadie se acercaba a confesarse. O sea que no hay una conciencia de pecado. No hay una conciencia de que yo necesito de Dios. Aquí todos somos pecadores, todos. Yo soy la primera que incluso preparando esta charla me exhortaba también. ¿Cómo está nuestra alma? ¿Cómo está nuestra alma y cuánto necesitamos de Dios? Pero obviamente también hay esperanza. Entonces, por más pecadores que seamos, Dios siempre es nuestra esperanza. Otro aspecto importante en no reconocer que necesitamos de Dios es que a veces nuestra formación hemos creído que todo es consecuencia de los actos que hacemos, de nuestra familia, le echamos la culpa a los otros. Entonces, yo soy infiel porque mi esposa me fue infiel. Yo soy infiel porque mi esposo me fue infiel. Entonces quitamos la responsabilidad de nosotros, la responsabilidad de nuestro propio pecado. Otra de las cosas que podemos ver en la vida cotidiana es que buscamos la felicidad en el pecado. Entonces nos obstinamos en el pecado y por eso entonces no necesitamos de Dios. Hoy ¿qué hay aquí en el estadio? Hoy hay partido, hay clásico. Y aquí en Lazos hay muchos misioneros y muchas personas han llegado que han estado en las barras. Ellos cuentan que era una felicidad estar en un partido y que ganara su equipo. Era una felicidad enorme que ganaran la copa, que ganaran y se emborrachaban y todo. Pero que esa felicidad les duraba un ratico. Yo recuerdo incluso una vez que ganó una copa nacional, nosotros nos fuimos muy tarde, muchos misioneros de Lazos a comer, y ya en la calle se veían solamente borrachos, y la calle incluso en algunas partes muy sola. ¿Y dónde quedaba la felicidad? ¿Dónde quedaba la felicidad que nos trajo el pecado? ¿Dónde nos quedó la felicidad después de una noche de rumba, de sexo desordenado? Al otro día no solo es el guayabo, al otro día también hay como un vacío en el alma. Levanten la mano los que quieren ser felices. Todos.
Pues resulta que muchos de nosotros, buscando ser felices, caemos en el pecado. ¿Quién peca para estar más triste? Nadie. ¿Quién peca para estar más triste? En el fondo nadie. Uno peca porque cree que ahí va a estar la felicidad. Uno peca porque cree que en esa traba va a encontrar la felicidad. Va a descansar, va a huirle a los problemas, se le van a acabar los problemas. Uno peca creyendo que a través de la venganza va a encontrar paz. Hay un autor de los primeros siglos muy sabio que decía, se llama Tertuliano, decía, si quieres ser feliz un instante, véngate. Pero si quieres ser feliz siempre, perdona. Entonces, felicidad de un instante es el pecado. La gente peca porque uno cree que ahí va a encontrar felicidad, pero es un engaño de Satanás. Es un engaño que nosotros ahí no encontramos la felicidad. Por eso es que a veces no salimos, no somos felices y por más y más pecado que tenemos, nos lleva a más y más pecado, nos obstinamos en el pecado y por eso no hay felicidad en el alma. Otra pregunta les hago. Levante la mano, ¿quién de aquí ha intentado salir del pecado sin Dios? ¿O ha intentado cambiar? ¿Ha intentado dejar las drogas sin Dios? ¿Ha intentado ser fiel sin Dios? ¿Ha intentado cambiar el mal genio sin Dios? ¿Quién ha intentado cambiar eso alguna vez sin Dios? ¿Alguna cosa? ¿Y quién ha podido? ¿Quién ha podido? Hemos cambiado cositas, pero definitivamente, muchachos, necesitamos de Dios. Entonces, esto es tan importante para nuestra alma que tenemos que profundizar, tenemos que ahondarnos en el daño que el pecado nos ha hecho, en la turbación del alma que tenemos. San Luis María Griñón de Montfort decía eso, el pecado es una turbación del alma, el alma queda triste. Si el pecado pudiese oler, ¿cómo estaría oliendo este lugar? ¿Cómo estaríamos oliendo nosotros? ¿Y saben qué es lo más triste? Que uno se preocupa por cómo está físicamente. Uno se preocupa, a ver, ¿ustedes se bañan? Casi siempre, casi todos los días. Uno se preocupa por estar con el alma limpia. Uno se preocupa por la ropa que tiene. Se preocupa por el peinado que tiene. Se preocupa por ir al gimnasio, se preocupa por ir al salón de belleza, pero no nos preocupamos por cómo está nuestra alma. Cuando usted escucha que un par de jóvenes de su familia tiene relaciones sexuales, un adolescente, 14, 15 años, tiene relaciones sexuales con su novio, ¿qué es lo que más le preocupa a la gente? El embarazo, pero no se preocupa cómo está su alma. No se preocupa que pecó mortalmente quizás, porque quizás sabía que fornicar era pecado, era materia grave. Qué importante es cómo está nuestra alma. Ay, se fue a vivir fulanito con fulanita en unión libre. Ay, ojalá les vaya muy bien, ojalá se entiendan, si tienen la comidita, no tienen la comidita, se preocupan por la nevera, pero no se preocupan por la bendición de Dios. Hoy el mundo no tiene una conciencia de pecado y las consecuencias las vamos a ver después, porque creamos o no creamos en el pecado hay consecuencias. ¿Quién como Dios? Bueno, entonces dentro de estos puntos de la conciencia de pecado es importante también saber que el pecado es malo en sí mismo. Anoten así, el pecado es malo en sí mismo, el pecado es objetivamente malo, le hace daño al hombre, entendamos o no entendamos. Un ejemplo, si yo tengo aquí un vaso con veneno, tengo acá un vaso con veneno y ese vaso con veneno, yo le digo, si usted se toma ese vaso con veneno, usted se muere. Usted me dice, pues yo no creo que en ese vaso haya veneno. Resulta que usted se toma ese vaso, así usted no crea que haya veneno, ¿se muere o no muere? Se muere, así usted no crea. En la vida hay cosas objetivas que son dañinas. Si ustedes, levante la mano los que son de padres de familia,
¿Quiénes son acá papá y mamá? Bueno, felicitaciones a las madres el fin de semana pasado. Incluso los que son profesores, felicitaciones también hoy que es el Día del Maestro. Miren, ustedes le están enseñando a sus hijos o a sus niños y le dicen que no meta la mano por el toma de electricidad porque tiene una corriente de 220 voltios. No meta la mano ahí. Y si el niño empieza a decirle, ay papi, pero usted sí es exagerado, yo solamente quiero jugar con el huequito. Usted sí es exagerado, papá, eso a mí no me va a hacer daño. Yo soy amigo de la electricidad. No importa, papá, solamente por divertirme un ratico. Así crea o no crea, hace daño. Así creamos o no creamos, tiene unas consecuencias. También, otro ejemplo con lo de los padres de familia. Wilson, no sé si se los ha puesto, el del niño con el cuchillo, ¿sí se los ha puesto? ¿Sí se acuerdan del ejemplo? Vinieron dormidos ese día. Resulta que ese ejemplo es muy sencillo. Wilson dice, un papá ve que su niño de 4 años, 3 años, está con un cuchillo, él dio una marca ahí toda rara de cuchillos que yo no me acuerdo. Un cuchillo, dígame una marca de cuchillos. Esas marcas de cuchillos. Y después no la digo bien. Y usted ve el niño con ese cuchillo peinándose la cabeza. Usted hoy le quita el cuchillo. Claro. Y si se pone a llorar. Claro que se lo quita, porque le hace daño al niño. Igual pasa con el pecado. Dios quiere, Dios nos grita, hijo, no te hagas daño. Y esos son los mandamientos. En vez de ser una cosa de que, ay, forzada, restringida, que yo no me puedo mover, de que qué cosa tan reprimida. Eso no son los mandamientos, es una guía para ser felices. Miren, si usted compra un televisor y hay un manual de instrucciones, y usted no lo utiliza, y usted empieza a ensayar con todos esos botones, lo voltea, lo prende, lo apaga, lo mueve. Si se le daña el televisor, ¿es culpa de quién? ¿Del que lo hizo o suya, que no leyó el manual de instrucciones? De nosotros, porque no leímos el manual de instrucciones. Las cosas en la vida tienen un uso, tienen un fin. Y si nosotros no conocemos ese uso y ese fin, las terminaremos usando para lo que nos sirven. Igual pasa con nuestra alma. Si tú y yo no conocemos el fin, ya sabemos que el fin es la felicidad eterna, la santidad es felicidad eterna, y no sabemos cómo Dios quiere que lleguemos a esa felicidad, empezamos a hacer cosas para las cuales no fuimos creados. Empezamos a orar en contra de la voluntad de Dios. Entonces miren qué tan grave es no conocer lo que Dios quiere en nuestras vidas y dejarnos llevar simplemente por el pecado. Bueno, después de esta introducción, vamos entonces a mirar por qué la iglesia nos enseña el pecado y por qué es tan importante entender qué es pecado y qué no es pecado para crecer en la vida espiritual. ¿Quiénes trajeron Biblia? Bueno, ojalá sigan trayendo Biblia. Génesis 3, versículo 1. Bueno, resulta que como este fin de semana vamos a celebrar el Pentecostés, al final vamos a hacer una oración de Espíritu Santo, donde le pidamos al Señor todas las gracias, donde nuestra alma descanse en Dios. Entonces vamos a cantar, vamos a dejarnos amar del Señor y vamos a pedirle las gracias para poder salir del pecado. Esas gracias que tanto necesitamos y que Dios quiere darlas. Génesis 3:1, aquí habla de toda la caída del hombre. Ustedes saben que los ángeles cayeron, Dios les dio libertad, pero también el ser humano cayó. Dios le dio libertad y el ser humano con su libertad le dijo a Dios no me importas.
Dice así: la serpiente era el más astuto de los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Dijo a la mujer: ¿Cómo os ha dicho Dios que no comáis de ninguno de los árboles del jardín? Les pregunto, ¿Dios le dijo a la mujer y a Adán que no comieran ninguno de los árboles? ¿Qué fue lo que le dijo Dios? ¿Alguien se acuerda? Que podían comer de todos menos de uno. Miren qué astuta la serpiente y cómo empieza a seducirnos y a tentarnos. A ver, dentro de los enemigos del alma hay 3 enemigos del alma secundarios que Wilson les enseñó. ¿No se acuerdan? Estudiemos para el examen de una vez. Mundo, demonio y carne. Esos 3 enemigos del alma llegan a tentarnos, ¿cierto? Llegan a tentarnos. ¿La tentación es igual a pecado? No. Antes de un pecado siempre hay una tentación. Nosotros somos los que decidimos si caemos o no caemos, ¿cierto? ¿Y en qué nos puede tentar el demonio? Básicamente en 3 cosas. En el poder, placer y tener. Por eso empezamos con esas 3 lecciones. El desorden del placer, ¿cómo se llama? Lujuria, impureza. El desorden del poder, soberbia. El desorden del tener, avaricia. Miren, piense cada uno, los pecados que nosotros tenemos caben en una de esas 3. Todos los pecados. Usted es muy goloso, come mucho, mucha gula, cabe en el desorden del placer. Usted es muy mentiroso y mejor dicho, desorden del poder, eso también es un acto de soberbia. Todos los pecados de nosotros caben en esas 3. Y somos tentados por esos 3 enemigos secundarios, mundo, demonio, carne. A veces, ¿cuál es el peor de todos? ¿Cuál es el peor de todos? A ver, mujeres, ustedes ya respondieron. Hombres, ¿cuál es el peor enemigo del alma? ¿Por qué? ¿Por qué la carne? El churrasco. ¿Cuál es el peor enemigo del alma y qué es la carne? El hueso. Entonces hay unos que tienen más enemigo del alma, que son más barrigoncitos. ¿Cuál es el enemigo del alma de la carne? Miren, el enemigo del alma de la carne es la inclinación que nosotros como seres humanos tenemos al pecado, que se llama concupiscencia. Ese es el enemigo del alma de la carne. Resulta que todos 3 son terribles, pero la carne es muy tesa porque la tenemos las 24 horas. Y nuestra inclinación al pecado de nosotros, por eso tenemos que pedirle al Señor la gracia. Y por eso las mortificaciones que han hecho, hicieron la tarea. ¿Cuál no había tarea? ¿Cuál fue la última tarea? El ayuno de un día. El ayunito de un día. Segundo heroico. Bueno, entonces miren que hay muchas tentaciones que nosotros tenemos. Pero aquí el Señor en Génesis, la Biblia es súper actual, la Biblia no es nada aburrido, es súper actual, hay que pedirle al Espíritu Santo y hay que basarnos en las enseñanzas de la iglesia porque nos dan nos da la guía para leerla. En el texto que acabamos de decir, hablaba que la serpiente tentó a Adán y a Eva. La serpiente dice, fue una criatura de Dios, o sea que Dios es más fuerte que Satanás. Satanás es como una cucaracha al lado de Dios. Dios es más fuerte que Satanás. El hecho de que Satanás sea criatura quiere decir que Dios nos da a todos nosotros las gracias para no pecar. Dios nos da a todos las gracias para no pecar. Dice San Agustín, Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Dios no te va a probar por encima de tus fuerzas, dice la Escritura. Dios es fiel, que no te va a probar por encima de tus fuerzas. De todo pecado podemos evitar, todo pecado podemos evitarlo. Incluso San Bernardo decía, nadie se hace malo de repente, nadie se hace malo de repente. O sea, mijitos, que nosotros, si caemos en un pecado de adulterio, no fue de repente. No fue de repente, uno se la tuvo que haber
debilitado, le tuvo que haber contestado la llamadita a esa moza, tuvo que haber pasado por ese burdel, tuvo que haber pasado, dejado seducirse el oído. Las mujeres somos, súper heridas en el oído. Nos tuvimos que haber dejado llevar por ahí. Por todo pecado, el odio mismo, Dios siempre da las gracias. Lo que pasa es que nosotros a veces no las recibimos. Mucha gente viene acá a Lazos y dice, es que allá en Lazos todo es pecado. No, señores, no todo es pecado. Lo que pasa es que nosotros hemos llevado una vida desordenada, que todo lo que tenemos alrededor a veces sí es todo pecado. Si uno lleva una vida súper desordenada, dice, ¿dónde no hay pecado? Pero no es que todo sea pecado. Uno puede tener cosas muy bonitas sin que sea pecado. Y otra cosa clave que dice acá Satanás, y es que le dijo, de todos los ángeles, de todos los árboles no puedes comer. Ese todos es un engaño en el entendimiento. Por ejemplo, ¿por qué es un engaño en el entendimiento? Resulta que cuando usted viene acá, ¿qué le empiezan a decir? Deje de ir a esos lazos marianos que son muy exagerados. Allá todo es pecado. ¿No les hace conocida esa palabra todo? ¿Quién fue el que le acabo de decir? La serpiente. Todo es pecado. Todo está mal. Todo, usted no puede hacer nada. Esos son unos exagerados. Momentico, ¿exagerados por qué? Porque decimos que vamos a la Eucaristía. Es una exageración que Dios se haya bajado, haya muerto en la cruz por nosotros y nos quiera alimentar. Es una exageración si tú puedes ir a Eucaristía diaria, ir a Eucaristía diaria. Entonces sería una exageración también comer todos los días, porque comemos todos los días. Si llamamos exageración al amor, entonces que nos digan exagerados. Porque eso es una demostración enorme del amor de Dios. Si nos parece exagerado que nosotros prediquemos acá no al adulterio, no a la fornicación, no a la pornografía, no a la masturbación, momentico, no es lazos de amor mariano. Entonces quememos el catecismo y la Biblia. Porque eso lo dice la misma escritura. Jesús mismo. Entonces, no, un momentico, o sea, ¿qué estamos enseñando y qué es lo que estamos predicando? Miren, anoten esta frase. Algo, una obra, no es pecado porque la iglesia lo diga. La iglesia lo dice porque es pecado. Una obra no es pecado porque la iglesia lo diga. La iglesia lo dice porque es pecado. ¿Cómo así? No es que Dios dijo, bueno, ¿cómo les aburre a ustedes el día? No es que la iglesia, los obispos, se sienten a ver, ¿cómo les aburrimos el día? ¿Cómo les hacemos la vida infelices a los cristianos? Ah, sí, ya sé, no matarás, no robarás, no cometerás adulterio, no dirás mentiras, no desearás a la mujer del prójimo, amarás a Dios sobre todas las cosas. Ah, sí, la forma de dañarles la vida. No, señores, la iglesia dice que eso es pecado porque es malo. Dios dice que es pecado porque es malo, porque nos hace daño. Todo pecado tiene consecuencias, creamos o no creamos. Y eso lo hemos visto en la vida cotidiana. El que crea que no existe el pecado, que mire cómo está el mundo, que mire las noticias. Que mire las noticias. ¿Cuántos homicidios? ¿Cuántas familias destruidas? Ah, es que yo hago lo que yo quiera. Y es el problema, que todo es relativo hoy en día. Para la gente hoy todo es relativo. A ver, como una vez un muchacho que decía que no le había problema a tener muchas mujeres, que los perritos también, que se acostaban con todas las perritas, bueno, se acostaban, no, pero que sí tenían relaciones con todas las perritas que encontraban. Entonces, si fuese así, entonces que también se orine en todo palito que encuentre, que también coma de una coca. O sea,
nosotros no somos como los animales. Dios nos dio unas facultades hermosas, nos dio entendimiento y voluntad. Bueno, entonces, ya hemos visto que antes del pecado hay una tentación, pero también hay una definición de lo que es pecado. Y en esas definiciones, yo quisiera que cada uno, ojalá pueda, compres el catecismo, búsquelo en internet, lea, salga de aquí diciendo, bueno, ¿y eso del pecado qué es, por Dios? Porque aquí obviamente no nos da para dar todo lo que hay de pecado. En el catecismo, en el numeral 1849, cita de San Agustín que pecado es toda palabra, obra o deseo contrario a la ley eterna. Contrario a la ley eterna. Esa es una definición muy sencilla que da San Agustín de pecado. ¿Qué es el pecado entonces? El pecado es una falta de razón, porque creemos que íbamos a ser felices, pero en realidad no lo somos. Creemos que vamos a ser felices en el odio, creemos que vamos a ser felices en la avaricia, y por más dinero que uno tenga no es feliz. Entonces, una falta de razón. Y eso muchos de los famosos que se han convertido lo dicen. Miren, en Hollywood, incluso la farándula criolla, tienen todo lo que el pecado le dice a uno. Placeres, todos los que quieran. Poder, todos los que quieran. Habla y todo se les hace a sus órdenes. Tener todo el que quieran. Tienen dinero, carros, fama, belleza. Chicos, y son felices. Si no tienen a Dios, no son felices. Uno ve, son los primeros que caen en sobredosis de droga, matrimonios destruidos, que también son los primeros que intentan suicidarse. Entonces no son felices, es una falta de la razón. Aquí aprovecho para hacer publicidad. El próximo 3 de junio, aquí en el estadio, la Arquidiócesis de Medellín está organizando el Pentecostés. En el Pentecostés va a venir un grupo que se llama Son by Four. ¿Se acuerdan de Son by Four? Aquí hay fans. Son by Four, de los que cantaban A Puro Dolor. Ellos son súper católicos, y ellos cuentan, ellos han venido varias veces aquí a Medellín a conciertos, y ellos cuentan que ellos eran súper felices por un instante en el mundo. Tenían belleza, bueno, algunos, poder, fama, todas las niñas se les tiraba encima. Y ellos decían, y teníamos todo, pero algo nos faltaba en el alma, algo nos faltaba. No éramos plenamente felices. Y sabemos que ahora, antes llenábamos estadios de 40,000, 50,000, 100,000 personas. Hoy, ellos hace poquito vinieron y en el coliseo de allí de la OPB, ¿cuántas personas habrían ese día? Como 2,000, 1,000, 2,000. Y ellos decían, no importa, ahora no hay ni el 50% de la gente que antes nos gritaban en los conciertos, pero ahora nuestra alma está feliz. Testimonios impresionantes. Amada Rosa Pérez decía, es que yo, todos los hombres me deseaban, pero yo me estaba dañando, me estaba muriendo, tenía mi alma muerta. ¿Cuánta gente anda por la calle? Muy bonita. Ustedes saben que aquí en Antioquia se rinde un culto gigante a veces al cuerpo, a la belleza. El mejor maquillaje, la moda, no sé qué. ¿Y cómo estarán sus almas? Personas vivas físicamente, pero muertas en su alma. ¿Cuántos muertos andan por la calle? ¿Cuántos que estamos aquí quizás estamos muertos en el alma, porque no tenemos la vida de Dios en nuestra alma? Entonces, una falta contra la razón. El pecado también es una falta contra la verdad. Contra la verdad. ¿Por qué contra la verdad? ¿Quién es la verdad? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando uno peca, es una falta contra la verdad porque no es felicidad, es infelicidad. De hecho, si uno vive en el pecado, va a ser infeliz eternamente. Entonces, error gigante.
Es una falta contra la verdad. También el pecado es una falta contra la recta conciencia. Y sobre todo es una falta contra el amor verdadero. Una falta contra el amor verdadero. Cuando nosotros pecamos, hay 4 rupturas, así lo pusimos, que el catecismo también lo nombra. 4 rupturas. ¿Qué es ruptura? Se daña. 4 consecuencias, 4 rupturas con el pecado. Primera, la ruptura de nuestra relación con Dios. ¿Qué pasó cuando Adán y Eva pecaron? ¿Se acuerdan? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue su relación con Dios? Igual. ¿Qué les pasó? Sintieron vergüenza. Se escondieron de Dios. Se alejaron de Dios. Ya veían a Dios como un Dios castigador, no como el Dios amor. Nosotros muchas veces hemos visto un Dios castigador, ruptura, consecuencia de nuestro pecado. ¿Por qué? Porque nos sentimos culpables y llega la conciencia a acusarnos. Y por eso decimos, es que Dios no me ama, Dios no es capaz de perdonarme. Y chicos, por más pecador que hayamos sido, si nuestros pecados se pudieran poner en una sola persona, los pecados de toda la humanidad, desde el primer hombre hasta el último, todos esos pecados en esa persona serían una gota en el océano de la infinita misericordia de Dios. Se lo decía el Señor a Sor Faustina Kowalska. Pilas, ¿cómo está nuestra relación con Dios? ¿Qué daños el pecado nos ha hecho en nuestra relación con Dios? Sí, quizás hemos visto que Dios no nos ama, consecuencia a veces del pecado, que nos impide ver a Dios amor. Sí, hemos visto que Dios nos ha abandonado, muchas veces ha sido consecuencia de nuestro pecado. No es que nosotros hayamos abandonado, Dios nos haya abandonado a nosotros, es que nosotros hemos abandonado a Dios, que es muy diferente, es muy diferente. Ruptura de nuestra relación con Dios, y si nos quedamos viviendo en el pecado, esa ruptura será eterna, porque el pecado es, no me importas Dios. ¿Sabe qué, Señor? Yo en usted no confío, yo a usted le desobedezco, sus mandamientos los echo a la basura, son anticuados. Eso es el pecado. Decirle, Señor, ¿sabe qué, Señor? Yo no quiero contar con usted, yo quiero ser feliz por mis propios medios. ¿Y saben qué es lo más triste? ¿Qué quiere Dios de nosotros? La felicidad. Si ven que el fin es el mismo, pero el que peca no lo logra. Ya lo hemos vivido nosotros, yo misma lo he vivido. Pecando no encontré felicidad y con Dios uno encuentra felicidad. El fin que buscamos es el mismo. Dios quiere que tú y yo seamos felices, pero nos dio un medio, el medio de la libertad, del amor, de vivir los mandamientos. Esa es la verdadera felicidad. Miren, San Agustín también decía, Dios vio que el hombre quería ser como Dios. Entonces, Dios se hizo hombre para enseñarle al hombre a ser como Dios. ¿Sí la cogieron? Dios vio que el hombre quería ser como Dios, entonces Dios se hizo hombre para enseñarle al hombre a ser como Dios. Búsqueda de la felicidad, de ser como Dios. Sin Dios, la nueva era, la brujería, lo oculto. Es que yo quiero amarrar a tal persona, es que yo quiero que me vaya bien, es que yo quiero tener mucha plata, que sea muy exitoso en los negocios, que sea muy exitoso en el amor. Yo quiero una búsqueda de ser feliz sin Dios, del oculto sin Dios, y todo pecado trae su consecuencia. ¿Quién como Dios? Entonces, ruptura de la relación con Dios. Segunda, ruptura de la relación consigo mismo, con nosotros mismos. Cuando nosotros estamos en el pecado, nos dejamos llevar por nuestras pasiones, nuestros instintos, nuestros deseos.
Entonces el cuerpo no le obedece al alma, sino que el alma le obedece al cuerpo. ¿Me explico? Antes del pecado, que había una armonía total en el ser humano. Su voluntad y su entendimiento dominaban también su cuerpo. El cuerpo obedecía a la voluntad y el entendimiento. Pero con el pecado no es así. Un ejemplo muy sencillo. Los 5 segundos, bueno, el segundo heroico. El segundo heroico. Yo hago 5, mentiras, no. El segundo heroico, ¿qué es el segundo heroico? Usted dice, me tengo que levantar ya. ¿Y qué le dice el cuerpo? No, porfis, no, está haciendo mucho frío, otros 5 minuticos, no sé qué. Una consecuencia también del pecado. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo no le obedece a lo que nosotros tenemos que hacer, a nuestra alma. Otra consecuencia es que nosotros, por ejemplo, nos dejamos llevar por las pasiones desordenadas, por el placer, por el licor. Entonces, usted dice, no, hoy no tomo. La promesa del borracho. ¿Qué dice el borracho? Bueno, no, el borracho no, el enguayabado. ¿Qué dice el que está enguayabado? No vuelvo a tomar. No vuelvo a beber. Esta fue la última borrachera. Eso es una consecuencia del pecado, que nuestra voluntad, usted quiere no volverlo a hacer y no es capaz. No es capaz. El cuerpo. Entonces, miren, es tan teso esto que usted está en un grupo de amigos. Está en un grupo de amigos y usted dice, no voy a tomar, no voy a tomar, no voy a tomar. Y resulta que todos dicen, ay, este sí es bobo, una cervecita, cele, no sé qué. Una cervecita no hay problema. Pero como usted tiene su voluntad tan débil, con una cervecita se inició. Y ahí se dejó llevar. Consecuencia del pecado. Miren qué daños tan gigantes nos ha hecho el pecado a nosotros mismos. Daños en la salud. El licor, la drogadicción, los trasnochos, por estar rumbeando. ¿Cuánto daño nos han hecho el cuerpo también? ¿Cuánto daño nos han hecho? ¿Cuántas veces hemos intentado amar y no somos capaces de amar? Incluso con nuestros hijos, con nuestra familia. Muchachos, si ustedes se aman, no pequen. Si nosotros nos amamos, no pequemos. Porque todo pecado trae sus consecuencias. Todo pecado daña nuestra alma, daña nuestro entendimiento, daña nuestro corazón. El Señor dice, del corazón salen las malas acciones del hombre. Del corazón salen todas las impurezas. Del corazón del hombre salen todas las perdiciones. Les decía bien a los judíos, no es lo que entra lo que le hace daño al hombre, es lo que sale de su corazón lo que daña al hombre. ¿Quién como Dios? Entonces, relación con uno mismo, relación con los demás, con el prójimo. Miren, esas luchas de poder que a veces hay en los matrimonios, quién gana más, quién no sé qué, tal cosa, esas luchas de poder son consecuencia también del pecado. Estamos todo el tiempo discutiendo, todo el tiempo no somos capaces de unirnos. El amor une, el pecado divide. El amor trae paz. El estar en gracia de Dios trae paz, porque el que tiene a Dios es comprensivo con el otro. El que tiene a Dios es paciente con el otro. Miren, Jesús amó hasta Judas. Jesús amó hasta Judas. El pecado. Miren, ¿quién es capaz de adulterar y llegar a amar a su familia, a su esposa y a sus hijos? Es un engaño, su conciencia siempre le habla. Ese beso que le da a su esposa, o ese beso que la mujer adúltera le da a su esposo, es un beso de Judas. Es un beso que le genera intranquilidad. Miren, yo he hablado con muchas personas en retiro y también en acompañamientos. Ustedes no se alcanzan a imaginar, muchas veces, no quiero decir que siempre, muchas veces los problemas de celos es porque la persona que es muy celosa ha sido muy infiel, muy infiel. Y como no se ha podido perdonar eso, a veces entonces cree que todo el mundo le va a ser infiel.
Entonces, no generalizo, obviamente, no todo el mundo. Hay personas que sí tendrán otros problemas en sus celos, unas desconfianzas gigantes porque nunca les amaron. Entonces, tienen miedo a que todo el mundo les deje. Porque, por ejemplo, recibe un abandono de su papá, un abandono de su mamá y dice, no, este también me va a dejar, entonces más bien lo ahogo. Entonces, pilas, pero muchas veces el pecado daña nuestra relación con los otros, daña nuestra relación de papá, mamá, hijos, hermanos. Daña nuestra relación con nuestros amigos. El pecado también es social. ¿Quién como Dios? Y el último, vamos con 3, ¿cierto? Relación con Dios, relación consigo mismo, relación con el prójimo y relación con la creación. Miren, algo muy sencillo en los ejemplos que hemos puesto anterior, en la Biblia. ¿Qué pasó después del pecado original? Empezó Adán y Eva a pelear, empezó Caín y Abel a matarse entre ellos, empezó el pecado en el mundo, antes todo estaba en armonía. También con el pecado se daña nuestra relación con la creación, con la naturaleza. ¿Por qué? Porque antes, incluso la Escritura dice que el hombre le puso el nombre a los animales. El hombre tenía un dominio sobre los animales, sobre la creación. Con el pecado parece una relación ya más hostil entre el hombre y la creación. Muchas veces esos derrumbes que suceden en Colombia, esos desastres naturales, no es que Dios tan malo, es consecuencia de nuestro pecado que no amar incluso la naturaleza. Es una obra de Dios. Entonces también tiene daños en la relación con la creación. ¿Quién como Dios? Y después de Dios. Entonces, básicamente, el pecado es entonces un acto de desobediencia a los mandamientos, a la ley de Dios, y un acto de desconfianza en el amor de Dios. Ya no confío en Dios, ya decido, ya me empiezo a mirar a mí mismo. ¿Quién como Dios? Desprecio el amor de Dios. ¿Cuál es el origen del pecado? El origen del pecado está, bueno, no lo vamos a leer, pero en Apocalipsis 12:7 habla de la caída de los ángeles. El primero que pecó fue Satanás. Satanás, con su libertad, le dijo a Dios, no te serviré. Era un serafín, era uno de los ángeles más cercanos a Dios. Y le dijo, yo no te quiero servir, yo no me quiero someter amorosamente a ti. ¿Y saben por qué Dios le dio libertad a los ángeles y nos da libertad a nosotros? Porque no hay amor verdadero sin libertad. Si no, seríamos títeres de Dios, marionetas. No hay libertad. El hecho de que tengamos libertad es un regalo del amor de Dios, que el Señor no nos forza a amarnos. Y espero que aquí ninguno esté forzado, que usted libremente quiera venir acá a acoger a Dios. Dice, Señor, yo quiero libremente amarte. Y de hecho el amor de Dios es así, que nos busca, nos toca la puerta del corazón y quiere que nosotros le abramos y que Él entre a cenar con nosotros, a vivir con nosotros. Y esa es la felicidad eterna. Pero entonces Dios le dio libertad a los ángeles y Dios le dio libertad al ser humano. Los ángeles, una tercera parte del cielo dijo, no serviré. Esa tercera parte del cielo cae. Seguramente Wilson pues les va a ahondar más en la historia de la caída, pero ahí en Apocalipsis 12:7 está la esencia, donde una tercera parte de los ángeles del cielo caen y esos ángeles caídos, de hecho los ángeles caídos son demonios, ángeles caídos. Y el principal, la cabeza, es Satanás, que antes se llamaba Luzbel, ahora se llama Lucifer. Lucifer tiene varios nombres según la traducción, pero Lucifer, Satanás, cae y él empieza a tentar al ser humano. Una de esas tentaciones cae el ser humano y entra la concupiscencia. La concupiscencia es también por consecuencia del pecado original. ¿Qué es el pecado original, muchachos? Muy sencillo, el pecado original es una ausencia de la gracia de Dios. Ausencia de la gracia de Dios. Es una herida en el ser humano, una ausencia de santidad. El pecado original, dice el catecismo,
en el numeral 397. Es un estado de ausencia de Dios, no es un acto. No podemos decir que aquí Juan cometió pecado original, no, es un estado. Nosotros nacimos porque por ser seres humanos nacimos con esa ausencia de Dios, porque cuando Adán y Eva pecaron, ellos tenían la santidad original por todos los seres humanos. Pero así como entró el pecado por Adán y Eva, también la redención, Dios nos quiso redimir a todos. Ya está en cada uno de nosotros si lo acogemos o no lo acogemos. Entonces el pecado original es un estado, no un acto. Es contraído, no cometido. Contraído, no cometido. O sea, es una herencia, pero no es que lo hayamos cometido. Entonces, por el pecado original entra también esa tentación de la concupiscencia, entra la inclinación desordenada al pecado. Y nosotros también, con nuestra libertad, Dios, que nos dio Dios, también decidimos si lo acogemos o no lo acogemos. ¿Cuál es la clave, muchachos? Que Jesús también fue tentado. Jesús nos entiende las tentaciones. Jesús te comprende cuando tienes una lucha muy grande, cuando tú quieres vivir en castidad y andas por el hueco y ves publicidad con mujeres en pelota, ves mujeres en la calle mal vestidas y que tú quieres vivir en castidad, que tú quieres aprender a vivir, a ver en esa otra persona el alma. Jesús se entiende, ahí Jesús se entiende y la consagración ya empieza a dar sus gracias. Clama a María, decía San Bernardo, ante las tentaciones clama, llama a María. Ave María purísima, sin pecado concebida, grítale a la madre cuando te ofenden y tú estás acostumbrado a dar golpes, a odiar, a decir vulgaridades, a ofender más duro al otro y que después uno queda como con ese cargo de conciencia. Chicos, clamen a María, díganle, mamá, tú me entiendes, yo soy tentado en este momento, ayúdame a no caer, porque cada vez que caigo me hundo más. Dice San Juan en el capítulo 8, versículo 34, el que vive en el pecado es esclavo del pecado. El que vive en el pecado es esclavo del pecado. Vuelvo y tomo, qué pena si a alguno le cae el guante, pero vuelvo y retomo el ejemplo del borracho y el ejemplo del drogadicto. ¿Qué piensa el drogadicto y el alcohólico? ¿Que lo controlan? Creen que controlan, no reconocen su problema. Si reconocieran su problema empezarían a cambiar. De hecho, una de las pautas que dan las comunidades de alcohólicos anónimos, de todas estas personas que les ayudan a salir, el primer paso es aceptar que tiene un problema. Muchos no aceptan que tienen problema. Entonces, como no aceptan que tienen el problema y creen que lo controlan, cada vez exigen más, cada vez exigen más. Entonces, todos los días necesitan tomar, todos los días necesitan trabarse. Yo tenía compañeros en la universidad que si no eran trabados, no eran capaces de estudiar. En serio. Miren, nosotros digamos que estamos en ese nivel. Miren mi mano izquierda. En ese nivel. Resulta que el que se droga o el que se sumerge en el licor, digamos que se sentía un poquitico más mal. Y cuando se consumió, cuando se emborrachó, tuvo un momento de euforia, de sentirse muy bien. Pero cuando se le pasó el efecto, volvió a caer más bajo. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene que hacer para volver a estar normal? Volver a drogarse o a tomar. Entonces llega el punto en que después del efecto cae tan bajo que tiene que drogarse para estar en una condición entre comillas normal, para poder concentrarse en el estudio, para poder hacer su trabajo, en fin. De hecho hay personas que una vez conocí una niña que me decía, es que yo para llorar me tengo que fumar mucho rato marihuana para poder llorar. Ya no soy capaz ni siquiera de llorar ante Dios ni de expresar mis sentimientos. Siento tanto el vacío, tanta la dependencia de eso que mira hasta dónde he llegado. Entonces, el pecado nos hace esclavos. El pecado, miren, no hay pecado que el otro cometa que uno no sea capaz de cometer. No hay pecado, por eso es que nosotros no andamos juzgando. No vaya a ser que ahora lleguen a su casa y empiecen a decir los pecados a todos sus familiares. A ver,
usted está bien, usted está pecando, usted está en pecado mortal, usted también. No, miren, no hay pecado que el otro cometa que nosotros no cometamos, no seamos capaces de cometer. Sin Dios seríamos capaces de ser los peores asesinos del mundo, de la historia. Quizás nosotros, si pusiéramos aquí una persona que fue sicario, y quizás si nosotros hubiésemos vivido lo que esa persona vivió, de no tener nada de Dios, hasta seríamos peores que esa persona. Y por eso es que nosotros no podemos darle cabida al pecado. Mire, sobre todo los pecados de impureza también generan una adicción increíble. La masturbación, la fornicación, todos esos pecados. ¿Por qué? Porque también hay un apego de lo que usted siente, de esa emoción que usted sienta. Entonces, incluso, a ver, es algo muy químico, pero sirve porque también el cuerpo padece las consecuencias del pecado. Y es que cuando una persona fornica, tiene lo que su cuerpo hormonalmente tiene es parecido a lo que una persona cuando se droga. Se aumenta la dopamina y se disminuye la serotonina. Esas son hormonas. Entonces resulta que la persona, por eso también genera una adicción. Y es tan delicado que hay personas que sobrepasan su dignidad solo por sostener su adicción al sexo. Solo por sostener su adicción. Y así con un millón de pecados. Nosotros rebajamos nuestra dignidad por el pecado. Rebajamos nuestra dignidad de hijos de Dios. ¿Qué le pasó a la mujer adúltera del evangelio? Le iban a apedrear. ¿Y Jesús qué hizo? La levantó y le dijo, mujer, yo no te acuso. ¿Dónde están los que te acusan? Yo tampoco lo hago. ¿Yo qué puedo acusarte? Porque yo no he pecado, tampoco lo hago. Levántate y no peques más. No peques más. Eso nos dice hoy el Señor a cada uno de nosotros. Chicos, levántense. No nos quedemos revolcándonos en el fango como cerdos, como animales. Incluso el pecado te hace más feíto. En serio, el pecado nos hace incluso más feíto. Cuando uno va a retiro, uno que la gente llega con una cara de revólver, una cara de aburrición, una mirada perdida y sale del retiro espiritual feliz. O sea, le cambia el rostro. Mire, la Madre Teresa de Calcuta, ¿qué sentimientos generaban? Ay, tan linda, ¿cierto? La viejita, jorobadita, chiquita, porque su alma tenía a Dios. Y fea, feíta, pero generaba belleza, ¿cierto? O sea, uno la veía, ay, tan tierna, pues a mí me tocó todavía verla en televisión. Y tan tierna, mire cómo es de servicial, generaba belleza, pero pues físicamente arrugadita, pues feíta. Entonces miren que el pecado también nos daña. Vamos a hacernos un baño en nuestra alma, que el Señor con su gracia nos devuelva el brillo a nuestra alma. Chicos, el cuerpo igual se va a volver feíto. Igual nos vamos a arrugar, nos vamos a envejecer, todos vamos a engordar, o yo no sé. No, ¿ustedes no han visto que los hombres empiezan después de los muchachos de lazos desde muy jovencitos, pero después de los 30, 40 se les empieza a salir la barriga? Como que a muchos hombres, o sea, pero uno es increíble. O se les empieza a caer el cabello. No se preocupen, la belleza más hermosa es la del alma, tener a Dios en el alma. Una persona con Dios, todo el mundo la quiere. Hay personas que son físicamente hermosas y todo el mundo, ay, qué pereza esa persona tan creída, tan, ay no, tan mala clase, mira a todo el mundo por encima del hombro. No, con Dios es hermoso, con Dios es hermoso. ¿Quién como Dios? Bueno, entonces vamos a pasar rápidamente para que hagamos la fusión de Espíritu Santo, a hablar de una clasificación del pecado. En el Catecismo, en el numeral 1855, hay muchas clasificaciones del pecado. Uno puede clasificar el pecado por lo contrario a la virtud, por lo contrario a los mandamientos. Por ejemplo, ¿cuál es el pecado contrario a la humildad? La soberbia. El pecado contrario a la honestidad.
puede ser la mentira o el robo, en fin. ¿Cuál es el pecado contrario a la... Soplame por aquí, eso no se me ocurre nada. El pecado contrario a la pobreza, al desprendimiento, la avaricia. Entonces se puede clasificar el pecado de esa manera. El catecismo da muchas clasificaciones. También 18, espere yo, mire el pastel, 18:55. Resulta que uno puede clasificar el pecado de acuerdo a los pecados que son base de otros pecados. Esos pecados se llaman los pecados capitales. Capitales es que son la base de otros pecados más. ¿Cuáles son los pecados capitales? La soberbia, la ira, la pereza, la gula, la avaricia, la mentira, la ira, ya la dije. ¿Y cuál es el otro? Lujuria. Sí, ahí están. Muy bien, la envidia, sí, la envidia. Muy bien, son pecados que son base de otros. Resulta que también la iglesia da una clasificación que retoma del apóstol San Juan. Primera de Juan, San Juan tiene varias cartas. Está, bueno, el Evangelio de San Juan, Apocalipsis, pero también hay unas cartas que escribió San Juan. San Juan escribió la primera, segunda y tercera carta de San Juan. La primera carta de San Juan, en el capítulo 5, versículos del 16 al 18, Primera de Juan, capítulo 5, versículos del 16 al 18, dice que hay unos pecados que traen la muerte, pero que hay otros pecados que no traen la muerte. Ustedes han escuchado a nuestros hermanitos protestantes. Yo tengo familia que es hermanita protestante, que es hermanitos desesperados, que dicen, pero ay, todo pecado es lo mismo. Todo pecado venial o mortal es pecado. Sí, es pecado, pero hay unos más graves que otros. No es lo mismo que yo te dé a ti una palmada en la cara a que yo te mate. No es lo mismo. Hay pecados graves y hay pecados que son leves, pecados mortales y pecados veniales. Y es muy importante clasificarlos. ¿Por qué? Porque cuando una persona está en pecado mortal, es un infierno en potencia. Es un infierno en potencia. Es decir, una persona que está en pecado mortal, si se muere, se condena, en teoría. Si se muere, se condena. Entonces, es súper delicado estar en pecado mortal. Y en la consagración, la Virgen María nos ayuda a salir del pecado mortal. Y nos ayuda a salir de todo pecado. Miren, con un pecado mortal, nosotros crucificamos al Señor. Con un pecado venial, quizás no lo crucificamos, pero sí le podemos flagelar. O sí le podemos coronar de espinas. El pecado es súper grave. El pecado es una ofensa contra el amor de Dios. El pecado es decirle, Señor, ¿sabe qué, Señor? No me importas. Mi vida, tú no te metas. Y como uno no tiene en cuenta a Dios, ahí están las consecuencias. Bueno, entonces dentro del pecado mortal hay 3 condiciones que la iglesia nos da. La iglesia nos da 3 condiciones para pecado mortal. 3 condiciones. Primero, materia grave. ¿Qué quiere decir materia grave? Que atenta contra uno de los 10 mandamientos en materia grave, en una forma grave, una ofensa grave a Dios. Segunda condición, ya voy a poner ejemplos. Segunda condición, pleno conocimiento. O sea, yo sé que es grave. Tercera condición, pleno consentimiento. Es decir, es grave, yo sé que es grave y quiero hacerlo. Consentimiento. ¿Listo? ¿Quién como Dios? Vamos a ver, ustedes me van a ayudar. Una persona dice, hoy es domingo, yo anoche me emborraché y está muy bueno el partido,
y después me voy a ver una película, no voy a ir a misa hoy. No voy a ir a misa hoy. Muchachos, ¿es grave faltar a Eucaristía los domingos? Sí. ¿La persona esta sabía que era grave? Hay personas que sí sabían, otras que no, pero si pasó por el catecismo, si se le aprendió los mandamientos, sabe que faltar a misas es grave. Entonces, materia grave, faltó a misa, atentó contra uno de los mandamientos, santificar las fiestas. ¿Sabía que era grave? Sí. ¿Y quiso no ir? Sí. ¿Por qué? Porque quedó bien el partido, haciendo pereza, en fin. Conclusión, pecado mortal. Otro ejemplito. Usted fue a misa y en una de las misas el padre predicó allá: muchachos, tener relaciones antes del matrimonio es grave, es pecado, eso les ofende a Dios y se dañan ustedes mismos, porque se vuelven inseguros en el amor, porque no saben amar, porque se vuelven esclavos, porque les cuesta cuestionar la relación, se vuelven apegados, no tienen más formas de amarse, les da todas las razones. Y resulta que ese domingo un muchacho fue a esa misa y al martes tuvo relaciones sexuales con su novia. Muchacho, ¿sabía que era pecado? ¿Y era grave? Sí. ¿Quiso hacerlo? Bueno, era grave. ¿Sabía que era grave y quiso hacerlo? Sí. Baila, pecado mortal. Pecado mortal. Dice el catecismo: ay, ¿yo cómo sé que algo es pecado mortal o no? ¿Que es materia grave o no? Pues el Señor nos da muchas luces. Dice en la carta de los Gálatas, que se retoma en el catecismo en el numeral 1852, dice: Gálatas 5, versículos del 19 al 21. Las obras de la carne son conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, iras, rencillas, divisiones, disensiones, envidias, embriagueces, orgías, cosas semejantes, sobre las cuales os prevengo como ya os previne. De quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Palabra de Dios. Sí. Gálatas 5, versículos del 19 al 21. En Mateo 10, 19, no matarás, no cometerás adulterio, no robes, no levantes testimonio falso, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. Listo, muy bien. Resulta que usted dijo una mentirita. Por ejemplo, a ver, no hay mentiras piadosas. Las personas piadosas no mienten, o sea, hay que erradicar la mentira. Y se puede, muchachos, se puede vivir en la verdad. La verdad os hace libres, la mentira nos esclaviza. Eso sí, usted no tiene que siempre andar diciéndole la verdad a todo el mundo. Un ejemplo, usted le fue infiel a su esposo y resulta que usted fue a retiro y usted está muy arrepentida y se confesó. ¿Tiene que decirle a su esposo que le fue infiel? No, porque le puede dañar el corazón a él. ¿Le está diciendo mentira? No, porque usted, él no le está preguntando: me fui infiel. Ahora no vayan a salir los esposos a preguntarles, porque no quiero que me les hagan decir mentiras. No vayan a salir a preguntar eso, que ellas les devuelven la pregunta. Y ustedes me fueron infiel a mí. Bueno, no se vayan a poner a pelear. Un ejemplo, hay mentiras, por ejemplo, usted fue a la tienda y usted tiene una cuentica en la tienda, le debe al señor de la tienda 1,000 pesos. Y resulta que el señor de la tienda le dice: ay, necesito que me pague, por favor. Y usted le dice: mañana le pago. Y usted ya tiene la intención de no pagarle. ¿Es una mentira? Sí, es una mentira. Pero resulta que esa mentira no sería tan grave como, por ejemplo, si Juan mató a Marta y Pedro lo vio. Pilas pues, necesito que estén muy atentos. Juan mató a Marta y Pedro vio que mató a Marta.
Y resulta que llaman a Pedro y le dicen, Pedro, ¿usted vio si Juan mató a Marta? Y Pedro dice, no, Juan no mató a Marta. Esa mentira es como grave, una vida. Otra cosa, entonces esa mentira, como es grave, que es una vida, materia grave, sabía que era grave y la dijo, un pecado mortal. Pero ¿cómo sabemos si es pecado venial? Pecado venial es que falte una de las tres condiciones. Una de las tres condiciones es pecado venial. Es con V, venial. Pecado venial, falta una de las tres condiciones, o sea, puede que no sea grave, o puede que le haya faltado consentimiento y conocimiento, que es grave. Hay muchas personas que de pronto no sabían que faltar a misa el domingo era pecado. Entonces la persona faltaba, puede que no haya cometido pecado mortal. Entonces muchos de ustedes dirán, ay, no, entonces yo no quiero escuchar nada más porque yo, para no cometer pecado mortal. Para que no sepa, cuidado, hay algo que se llama una ignorancia culpable. Culpable. Por ejemplo, en la iglesia van a hacer una catequesis, hay una charla y usted dice, no, yo no quiero saber. Usted es ignorante, pero es culpable. O sea, la ignorancia suya hace que sea pecado. Pero no es que, aclaro, no es que saber sea una cosa horrible, es una cosa hermosa porque Dios da más gracias. Tu entendimiento se va formando y va a decir, qué rico, yo quiero ser humilde, qué rico, yo quiero ser puro, qué rico, yo quiero parecerme a Jesús, qué rico vivir con Jesús, vivir en gracia de Dios es ser libre. ¿Listo? ¿Quién como Dios? Pero hago otra aclaración. Si usted, por ejemplo, roba 1,000 pesos, 1,000 pesos a un rico no sería tan grave, pero 1,000 pesos a un pobre, que eso era lo único que tenía para vivir, ahí sí puede que sea materia grave. Entonces nosotros sabemos quién está en pecado mortal y quién no está en pecado mortal. No, muy difícil. ¿Quién sabe? La persona. Uno mismo sabe. Uno mismo sabe. Por eso cada uno revise, ¿estoy en pecado mortal o estoy en pecado venial? O estoy en imperfecciones. Porque pecado mortal tiene que cumplir esas tres condiciones. ¿Qué nosotros podemos decir? Sí podemos decir que es materia grave. Por ejemplo, ir a donde brujos, materia grave. Por ejemplo, adulterar, fornicar, idolatrar. Poner una persona en el lugar de Dios, una cosa en el lugar de Dios, materia grave, es contra el primer mandamiento. Contra el primer mandamiento. Entonces, hay cosas que son materia grave. Que la persona que cometió esa cosa de materia grave siempre es pecado mortal, no sabemos. ¿Por qué? No sabemos cuánto conocía a la persona y con cuánto deseo quiso hacerlo. ¿Listo? ¿Quién como Dios? Bueno, un pecado venial entonces, ¿cómo sería? Como una gripa. ¿Muchos pecados veniales son un pecado mortal? No. ¿Muchas mentiras pequeñitas son un pecado mortal? No, son pecados veniales. Pero una mentirita pequeñita te dispone para decir una mentira grande, para decir un pecado mortal. ¿Por qué? Porque el mentiroso no tiene buena memoria. El mentiroso, para suplir su mentira, tiene que decir otra, después otra, después otra. Y después cuando tenga que decir la verdad, ya no es capaz a veces de decir la verdad. Entonces, una mentira piadosa es delicadísima. Nosotros tenemos que también renunciar al pecado venial y tenemos que pedirle a la Virgen María que nos ayude. Miren, una mentira pequeñita es como una gripa. Dispone para una bronquitis. ¿Toda gripa termina en bronquitis? No. ¿Pero puede disponerte para una bronquitis? Sí, si no te cuida. Aprovechando pues que está haciendo tanto invierno. Resulta que también el pecado mortal impide tu relación con Dios. Resulta que si yo tengo esa botella abierta, por ahí entra la gracia, entra Dios. Pero si yo la tapo, por más gracia que haya, no entra nada. Si yo la tuviese vacía y quisiera echarle agua, juguito, en fin, y la tengo tapada, ¿le puedo echar jugo? No. El pecado mortal tapa tu alma de las gracias. Tienes que acoger las gracias. Entonces,
como el pecado mortal es tan grave, nos puede llevar al infierno. Nos separa del amor de Dios, nos separa la comunicación con Dios. El pecado venial no nos quita la comunicación de Dios, pero sí la debilita. Es como hablar con Dios, pero con mala señal. O sea, uno como que no le escucha bien, y pecado mortal, táquete, corta la comunicación. Corta la comunicación. Hay que pedirle, Señor, la gracia de poder salir del pecado. Para eso Dios da muchas gracias, muchísimas gracias. Dios siempre da las gracias. Acuérdense lo que decía San Agustín. Señor, dame lo que me pides. Tú me pides cumplir los mandamientos. Señor, dame esa gracia de cumplir tus mandamientos. Y así, pídame usted lo que quiera, decía San Agustín. Pídame lo que quiera. Dios siempre da las gracias, muchachos. Confiemos en Dios, supliquémosle a Dios. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Porque hay una buena noticia para tu pecado y para el mío. Y es que Jesús vino por nosotros y nos quiso dar sus fuerzas, nos quiso alimentar en la Eucaristía, nos quiso dar a su mamá. Y de la mano de la Virgen María ella nos conduce. ¿Qué pasó con Jesús cuando iba de camino al Calvario? Se caía, pero miraba a María y María le daba fuerzas. Chicos, hay esperanza. La Virgen María nos está ayudando. No crean que Dios los trajo acá para dejarlos encartados. No crean que Dios los trajo acá para dejarnos solos. Chicos, Dios es más grande que nuestro pecado. Y sería un acto tremendo de soberbia decir, Señor, mi pecado es más grande que su poder. Mi fornicación, mi drogadicción, mi alcoholismo, mi adulterio es más grande que su poder. Tremendo acto de soberbia, porque Dios es más grande que nuestro pecado. Dios es más poderoso. En la cruz venció mundo, demonio y carne. Y nos dejó los sacramentos, nos dejó una iglesia, nos dejó este grupo que se convierte en una familia. Nos dejó venir cada 8 días a la preparación para la consagración, nos dejó la Eucaristía dominical, nos dejó la presencia en el Santísimo, nos dejó el Santo Rosario. La Virgen María en el Rosario promete que quien lo rece vencerá todos los vicios y saldrá del pecado mortal. ¿Quién como Dios? En mi familia, muchas veces, muchos años, mi abuelita nos enseñó a rezar el rosario y todos, pues muchos en pecado mortal. Y por la Virgen María, después de rezar el rosario, pudimos conocer de Dios y salir del pecado mortal. ¿Quién como Dios? Vamos a poner un pequeño video de 5 minutos donde el Señor nos muestra su amor, su rescate en la cruz. Hay esperanza, muchachos, hay esperanza. ¿Quiénes de ustedes son acá padres? Sí, papás y mamás. Sí, padres de familia. Chicos, ¿ustedes serían capaces de dar sus hijos que se mueran por los pecados míos? ¿Serían capaces de dejar que sus hijos los mataran, los asesinaran por mis pecados? ¿Cierto que no? Dios Padre hizo eso por nosotros. Dios Padre nos rescató, nos dijo que con nuestros dones, con las gracias que Dios nos ha dado, podemos salvarnos y podemos ser santos. Miren, no se preocupen si ustedes no tienen algún talento. Ay, no, yo soy muy feíta, muy gordita, no sé qué. Chicos, no se preocupen, no le tienen que dar cuentas a Dios de su belleza. ¿Cuántas mujeres con su belleza han pecado? Algo menos. Dios nos dio talentos y con los talentos nosotros a veces lo hemos crucificado. ¿Con qué peca mucha gente? Con la inteligencia. Dios le dio la inteligencia, sí, pero la utilizaron mal. Hay gente que si no fuera tan inteligente hasta sería más humilde y creyera más en Dios. Hay un pecado que es el más grave de todos y el que no se perdona. ¿Saben cuál es? Contra el Espíritu Santo. ¿Saben cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? Creer que Dios no me perdona. Decir, ¿sabe qué, Señor? Usted no me perdona y no soy capaz de arrepentirme. Es el peor pecado. Y por eso hay que rezar. Porque hay personas que dicen eso, pero que Dios les da una gracia y que en su corazón, al final de sus vidas, se pueden arrepentir. El problema es que usted, en el último momento de su vida, no se arrepienta. Ay, ¿uno se puede arrepentir? Sí.
¿Estamos seguros de que nos vamos a arrepentir? No sabemos si tenemos oportunidad. Entonces, pilas. Y también hay unos pecados de omisión, que uno puede hacer el bien y no lo hace. Puede evitar el mal y no lo evita. Puede amar más. Muchos de nosotros pecamos por no amar más. Por no amar más. ¿Quién como Dios? Vamos a ver esa pequeña historia de un señor que dio su vida, la vida de su hijo, por los que iban en un tren. A su hijo le encantaban ver los trenes. Se fue a llevar a su hijo a trabajo. Y las personas que viajaban en él personas que se sentían solas, que estaban disgustadas, que eran egoístas, que sufrían, que eran adictas. Esas eran las personas que viajaban en aquel tren. Un error trágico. Lleva una decisión inimaginable. Permitir que todos en el tren murieran o alar la manilla y provocar que su hijo muera aplastado por el puente. ¿Qué hizo este señor? Aló la manilla. ¿Qué hubiésemos hecho nosotros? Y toda la gente que iba en el tren, que era gente adicta, que era gente que sufría, triste, sola. Y este hombre dio su vida, la vida de su hijo por aquellas personas. Dios Padre dio la vida de su hijo por nosotros, que éramos adictos, que éramos tristes, solos, con ideas de suicidios, con adulterios, con odios, con avaricia. Por la salvación de todos requirió el sacrificio de la madre. Porque por nuestras propias fuerzas no somos capaces. Necesitamos de la ayuda de Dios, como lo preguntamos al inicio. Sin embargo, el sacrificio de uno trajo seguridad y esperanza para el mundo. Él trajo la esperanza para ti, porque puedes amar, porque puedes encontrar el sentido a tu sufrimiento, porque Dios te da una segunda oportunidad. Quizás esta sea la última oportunidad que Dios nos da. Por eso yo los invito que en este momento cerremos nuestros ojos. Y vamos en este momento a pedirle al Señor esa ayuda para nuestras almas. Que acojamos su amor. Que le pidamos esa ayuda para salir de ese pecado.